Saludos y bendiciones, estimados hermanos. El pastor Enrique Pocasangre de Señales Antes del Fin. Con ustedes un privilegio enorme para mí saludarles después de algunos días de ausencia. Pero gracias a la misericordia de Dios, Dios me ha fortalecido, me ha dado una restauración muy buena, ya mero. Sé que ya casi me veo igual. Saludo, me alegro. Bendecirles en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy quiero que estudiemos la bendita palabra del Señor. Quiero hablar un tema muy importante que el Señor me lo ha estado poniendo y me lo ha estado resonando todos estos 8 días. El Señor me ha estado resonando en mi corazón, en mi mente, que hable de algo muy interesante, algo muy fuerte para algunos, pero para los hijos de Dios, los que se guardan en santidad, será una enorme bendición. Quiero hablar acerca del tema, conoce las razones por qué no te irás en el rapto de la iglesia. Quiero leer la palabra bendita de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 21. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Conoce las razones por qué no te irás cuando el arrebatamiento de la iglesia suceda. Estos versículos forman parte de la última carta enviada a las 7 iglesias de Asia Menor por el apóstol Juan. La recibió cuando él era prisionero del emperador Domiciano. Por no poderlo matar, en una caldera con aceite hirviendo, lo envió desterrado a la isla de Patmos, en la actual Grecia, en los confines orientales del mar Egeo, donde Dios le llevó para mostrarle la revelación del Apocalipsis, el libro más leído y más consultado hoy en la actualidad, pero no por la mayoría de cristianos, sino por la mayoría de gente que no son cristianos. Me refiero a los científicos, a los hombres de ciencia. Esos son los hombres que más están consultando hoy este sagrado libro, y aquellos siervos que amamos lo que es las cosas escatológicas. Esta isla se encuentra a una distancia de 1181.0 kilómetros de Roma, en la ruta más corta. Él estuvo prisionero aproximadamente unos 2 años, porque cuando llegó el emperador Nerva al trono del Imperio Romano, por supuesto, ordenó que Juan fuese liberado y se fue a su lugar natal, la isla o el lugar de Éfeso, donde él murió por anciano. El único de los apóstoles que no fue lo que es martirizado, el único de los siervos de Dios que murió en su vejez. Gloria a Dios, porque él, después que llegó, según la historia, él estuvo sirviendo en la iglesia de Éfeso y fue alguien importante para aconsejar a los cristianos de Éfeso. Estas 7 cartas son mensajes proféticos que representan las 7 edades o etapas de la iglesia de Cristo acá en la tierra. La Odisea fue fundada por Antíoco II en el año 261 al 246 a.C. en homenaje a su esposa y hermana Laodicea. La pobló con sirios y judíos que habían sido trasladados desde Babilonia, donde los judíos fueron cautivos. La palabra Laodicea viene del griego laodikeia y significa corte de justicia del pueblo, juicio, justicia del pueblo o un pueblo que juzga. Nótese usted, la iglesia de hoy vive el tiempo exacto de ese mensaje enviado a la iglesia de la Odisea. Estamos viendo el mismo patrón que vio el apóstol Juan en esa iglesia de aquel entonces. Y Juan describe
en estos versículos exactamente el mismo criterio de vida de los cristianos de ese entonces cuando él lo vio. Hoy tenemos una iglesia jactanciosa, dice que todo lo tiene. Sus miembros igual jactanciosos, orgullosos, arrogantes, que menosprecian a sus hermanos, pero también es cierto que es una iglesia pobre, miserable, ciega y desnuda, que lo de Dios no lo conocen, lo aborrecen, aman lo malo, viven en sincretismo y universalismo. Lo más lamentable de muchos de sus miembros, es decir, los miembros de hoy, que no saben ni en qué tiempo estamos viviendo. Esta iglesia es la que será arrebatada al cielo, la que verá el retorno de Cristo, y no están preparados porque viven una vida totalmente arruinada. Viven a su propia manera y no a la manera como Dios lo quiere. Estos cristianos no son ni la sombra de los de la iglesia del siglo XX. Aquellos creyentes amaban la palabra, la oración, al Espíritu Santo, eran llenos del poder de Dios, el ayuno, la vigilia, la santidad, la fidelidad, la integridad, el estudio de la Biblia. Y para sellar con broche de oro, hasta los niños de 7, de 8 años, 9 años, se podían la Biblia de pasta a pasta, prácticamente me refiero a los libros. Se podían todos los libros que contiene la Biblia. Se podían cuántos libros tenía el Antiguo Testamento, se podían cuántos libros tenía el Nuevo Testamento. Pregúntele hoy a un cristiano viejo de estar en la iglesia, ya no sabe nada, no sabe ni cuántos libros tiene el Antiguo, ni cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. Pregúntele que le diga los libros de la Biblia en memoria, no se los puede. Los niños de la iglesia del siglo XX y los cristianos, por supuesto, era una iglesia de estudio que le gustaba la palabra bendita de Dios. Por eso es bien importante entender que si hoy la iglesia de hoy estuviera como fue la iglesia del siglo XX, no estuviéramos como estamos hoy día. Dios mío, por eso es bien importante entender, y quiero en primer lugar hablarte la primera razón por qué no te irás en el rapto de la iglesia. La primera razón es porque la mayoría de los cristianos hoy día se fijan en los demás y no en Jesús. El tiempo que vivimos, sinceramente le digo, la mayoría de los cristianos se fija en los demás, pero descuidan su propia vida. Están más interesados en componer al otro, están más interesados en ver la conducta de los demás, pero ellos descuidan su propia vida. ¿Sabe lo que pasa? Les pasa igual, exactamente a lo que le pasó a la Sulamita, que por cuidar las viñas de sus hermanos, la propia de ella no cuidó, y por eso se hizo morena. Vea lo que dice Cantares 1:6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar sus viñas, y mi viña, que era la mía, no guardé. Qué descuido, ¿no?, de esta joven. A que este es un tipo claro de la iglesia de hoy prácticamente, que está interesada en ver la de los demás, en ver la de los hermanos, en señalar a los hermanos que aquí que allá, y quieren componerla con un mensaje, quieren componerla con un consejo, quieren componerlo con algo, un mensaje fuerte que va directamente para él. Eso es imposible si no lo compone el Espíritu Santo. ¿Y tú cómo lo vas a componer? Si el único que regenera al ser humano es el Espíritu Santo. Pero tiene que haber una disposición de entregarle la vida, de recibirle al Señor como su Salvador personal. De lo contrario, nadie lo va a componer. Porque la Biblia dice, allá lo dice, me recuerdo, parece que es Efesios 4:22 por ahí, o San Pablo lo dijo claramente, que el Señor quiere que nos despojemos del viejo hombre. No dice te voy a despojar. Si tú no quieres, nadie te va a componer, estimado hermano. Y ¿sabe lo que dice? Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Esto significa que Cristo nos aconseja que miremos a Cristo. Hay muchos cristianos que andan viendo a Julano, andan viendo a Jultana, que no vino Jultana, que Sultana aquí, que allá, que esto y lo otro, que Julano aquí, que hermano no me dio la mano, y qué importan esas locuras. Hoy hay una iglesia de vidrio, prácticamente mirame y no me toques. Hay hermanos que por una mirada se van de la iglesia, solo porque no le dieron la mano, le dieron 3 dedos, se va del templo, y eso no es así. Jesús dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Por eso la Biblia nos aconseja que tengamos cuidado de nosotros mismos. Muchos de los cristianos de hoy se han vuelto hipócritas, árboles sin fruto. ¿Qué dice Mateo 7 del 1 al 6? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Eso es lo que muchos ignoran. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el ojo tuyo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo quieres componer a tu hermano si tú eres peor que él? Tú eres más arruinado que saber qué, que los mundanos, pero quieres componer a tu hermano. Te la llevas de restricto porque tenés un cargo en la iglesia, porque estás del cuerpo oficial, porque tenés un liderazgo en la iglesia, quieres restringir a los demás hermanos, los quieres oprimir, los quieres avergonzar, porque crees que tú eres perfecto, pero tú tienes una viga en tu ojo y el hermanito tal vez una paja. Entonces, eso es lo que la Biblia nos señala, San Mateo 7 del 1 al 6. ¿Qué dice el versículo 5? Hipócrita, dijo Jesús, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien la paja para sacar del ojo de tu hermano. Qué consejo más tremendo lo del maestro. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestra perla delante de los cerdos, no sea que os pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Consejo tremendo del maestro, San Mateo 7 del 1 al 6. Esto es terrible, por eso es que la mayoría de los cristianos estos que se fijan en los demás están totalmente perdidos. Tienen una gran viga en el ojo y andan viendo la paja que está en el ojo del otro hermano y quieren componerlo, quieren arreglarlo. Nadie va a componer a nadie. Dios no te ha mandado componer a nadie, te ha mandado que tú te santifiques, que te componga, que te regenere, que deje el pecado, que abandone las cosas malas que a Dios le desagradan, la calumnia, los chambres, inventa cosas, señalamientos y cuantas cosas, odio, envidia. Mire, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa hoy? La mayoría en las iglesias hoy se han quedado a juzgar la fornicación, el adulterio. Pero, ¿y por qué no juzgan los pecados del corazón que son iguales? Las obras de la carne. Odio, envidia, avaricia, hipocresía, rencillas y cuántas cosas. ¿Y por qué de eso nadie dice nada? ¿Y acaso la Biblia lo tolera eso? No, definitivamente la Biblia condena eso porque son pecados del corazón. Y eso es igual pecado, igual adulterio, igual una calumnia, igual un chambre, igual un odio. Es igual a que estés adulterando. Lo mismo, pecado es pecado. Y eso es lo que muchos no entienden. Se fijan en los demás, pero ellos descuidan su propia vida. ¡Qué terrible! La segunda causa por qué no te irás en el rapto es porque no conocen el tiempo en que vivimos. Mire, hermanos, el maestro y los apóstoles siempre aconsejaron que deberíamos de conocer el tiempo del fin. Veamos cómo dijo el maestro. San Lucas 21, 34 y 36. Mirad también por vosotros mismos. Oiga, otro consejo. Mirad también por vosotros mismos. No dice mirad a los demás. Mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día en que Cristo vendrá y se llevará a su iglesia. Dice el versículo 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Imagínese usted. Como un lazo vendrá sorpresivamente. Y el versículo 36 dice, velad pues en todo tiempo orando, pues que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso es lo que debemos de hacer. Dice claramente, mirad también por vosotros mismos. Velad en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vienen. ¿A cuáles cosas está refiriendo aquí? Al principio de dolores y también se está refiriendo a la gran tribulación exactamente. El sentido de este versículo es el periodo de la gran tribulación que azotará a la humanidad entera y todos aquellos que no se quieren afirmar a la obra bendita de Dios. Por eso es bien importante entender cuál es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, que nos guardemos para Dios. Mire, esta generación mala de hoy y está igual a la que estaba en el tiempo de Cristo. Mire, San Mateo 16, 2, 4, ¿qué le decían al maestro? Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. El versículo 3, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo, nublado. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos
no podéis. Qué terrible. Así está la conducta de la mayoría de cristianos hoy día. Ellos saben cuándo va a llover, saben cuándo va a temblar, saben cuándo va a haber un terremoto, saben cuándo va a haber un maremoto, todo lo saben. Son los sabios de hoy del siglo XXI, pero no saben en qué tiempo proféticamente y escatológicamente la iglesia está viviendo. Son los últimos días. Por eso he traído a usted a memoria el mensaje de la iglesia de la Odisea, porque ese es el último mensaje que se está dando hoy. Es en el periodo que la iglesia de hoy está viviendo la misma conducta exactamente. Solamente aquel que no entiende no está de acuerdo conmigo. Óigame, dice el versículo 4, la generación mala, les dijo Jesús, y adúltera demanda señal. A él le demandaban una señal. ¿Pero qué le dijo el maestro? Pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Le pedían que le dieran una señal para conocer si él era el Hijo de Dios, para ver si él era el Mesías prometido. Y él les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Todos los bíblicos sabemos. San Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De qué les estaba hablando? De su muerte y de su resurrección. Qué tremendo, ¿no? Esa es la señal. Entonces yo me pregunto hoy, si a Jesús le estaban pidiendo señales, que le dieran señales para conocer el tiempo de la visitación del Mesías, y hoy la iglesia de hoy, ¿cuántos cristianos nos dicen, y qué señales más? Faltan más señales que se cumplan. Muchos andan preguntando cuántas más señales van a querer ver, cuántas más señales quieren ver. ¿Cuántas señales más quiere ver esta generación para conocer el tiempo que vivimos? Jesús mencionó muchas en San Mateo 24. Él dijo, mirad que nadie os engañe, se levantarán falsos profetas, habrá guerra, habrá rumores de guerra, se levantará nación contra nación, habrá maldad, la maldad se ha multiplicado, la higuera reverdecido, el evangelio se ha predicado en todo el mundo, persecuciones y traiciones, el amor se enfriaría por causa de la maldad, y muchas cuantas más. ¿Cuántas más quieren saber? Dios mío, la verdad no se entiende cómo la iglesia de hoy vive. ¿Qué quiere más? ¿Sabe? Yo siempre he dicho que la única señal que falta no existe ya. Solamente la única señal es la trompeta. Cuando la trompeta suene, entonces se acabará todo el tiempo. Y esto, mire, esto a muchos les va a pasar. Cuando venga a entender va a ser demasiado tarde. Los fieles ya en Cristo ya no estarán, las iglesias van a estar cerradas. Y hoy, ¿por qué no vino el pastor a abrir el templo? Y hoy, ¿por qué no vino el hermanito Julano? No, ya está con Cristo, ya vino el dueño y se lo llevó. Y tú te has quedado al lloro y lamento, al crujir de dientes, y te vas a revolcar, te vas a devanar, te vas a tirar a los ríos, a los puentes, quizás queriéndote matar de decepción, que te quedaste por rebelde, por incrédulo, por pecador y por mundano, por incrédulo también, porque no creíste tantos mensajes que oyes en las redes, en las iglesias, que dicen que Cristo viene, pero muchos saben qué es lo que dicen, hasta bíblicos se han vuelto. Muchos tienen por tardanza la venida del Señor, dijo Pedro. Pero no es que la tenga por tardanza, sino que te está dando tiempo a ti, que te arrepientas, que te compongas, que arregles tu vida arruinada que tienes. Vives en miseria, en pecado, en avaricia. Tienes tu esposa, pero tienes 4 mujeres más. Y tú bien bonito, porque dices que nadie te mira. Qué terrible, ¿no? La tercera causa por qué no te irás en el rapto es porque no conocen ni obedecen a Dios. Ni lo conocen ni lo obedecen. Isaías 1:2-6 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Qué terrible, ¿no? Aunque esto
el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías se lo dijo al pueblo de Israel, pero lo mismo está la iglesia de hoy en día. El buey y el asno conocen al dueño, conocen el pesebre, conocen a dónde van, pero este pueblo no tiene conocimiento de Dios, Dios mío. Ahora dándose que ver cuántos dicen que son cristianos y no lo son más cristianos quizás los mundanos que nunca han aceptado a Cristo, tienen una vida más regenerada, aunque no estoy diciendo que ellos se van a salvar, por supuesto que no, pero lo que estoy diciendo es que tienen una vida más ordenada que muchos de los que están hoy en los templos. Qué terrible, las congregaciones de hoy están llenas de gente religiosa nada más e hipócrita delante de Dios, que dicen que son cristianos y no lo son, pero al Señor no lo engañan, a nadie puede engañar al Señor. Esto lo dijo el profeta Isaías al pueblo de Israel, y después Cristo, mire dónde lo dijo el Señor, lo mismo le dijo el Señor. Ay, Dios mío, lo dice el Señor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dijo el Maestro, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre. Eso lo dice el Señor. 700 años después, la misma conducta estaba dándose en el pueblo del Señor cuando Jesús estuvo allá. Y hoy, 2700 años, digámoslo, la misma conducta se está repitiendo otra vez en el pueblo de Dios. Dios mío, cuánta hipocresía en las iglesias, cuánto religioso más que solo llega a ser bulto, que solo llega a ser estorbo, por lo menos de algo sirve, dijo un amigo mío, sirve en la iglesia, dijo, por lo menos aunque sea de estorbo, y eso es lo que hacen mucho, terrible, ¿no? Pero esa es la realidad. Hoy el Señor busca y quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mire, yo bendigo y en verdad felicito a aquellos que llegan al templo y cierran sus ojos y comienzan a adorar a Dios, sienten la presencia del Espíritu Santo, al rato están hablando en lengua. Eso es lo maravilloso de la vida del cristiano, en eso consiste, no en ir a ver cómo vino la hermana, a ver qué tacos, qué zapatos trajo la fulana, a ver si vino o no vino, qué importa eso, que haya llegado o no haya llegado. Tú te llegó el Señor para que le adores, para que le honres en espíritu y en verdad. Mire lo que dijo el Maestro, San Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, necesario es que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando uno se concentra y adora a Dios, cuando vive en santidad, por supuesto, vas a sentir la gloria de Dios. El Espíritu Santo se mueve en tu vida. Comienzas a hablar en lengua, comienzan a danzar, comienzan a profetizar. Hay maravillas, hay dones, manifestaciones en las congregaciones. ¿Por qué crees que hay apagamientos en las congregaciones? ¿Por qué las iglesias parecen más cementerios que a saber qué? Porque los cristianos que están más perdidos que una cabra en el desierto. Ese es el problema. Hoy uno va a las congregaciones, todos religiosos están más ungidos que los de la iglesia católica, se gozan más a veces hay más compañerismo ahí. Mire qué terrible, es terrible cómo el diablo le está ganando a muchos la entrada al cielo, porque ellos no conocen a Dios sinceramente, y el enemigo bien fácil los ha minado, les ha engañado, poniéndoles cosas que no deben de tener en su cabeza. Es terrible. Por eso Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Cuando uno adora a Dios en espíritu y en verdad, la gloria de Dios se manifiesta, y esas congregaciones están ungidas, están llenas de dones. Sus miembros son miembros que viven en santidad, y se glorifica el Espíritu Santo, y hay dones y manifestaciones, hay sanidades, hay dones que se reparten a los que van llegando. Pero hoy las congregaciones, mírela cómo está, y va a ver usted qué clase de cristianos tiene. San Mateo 7, 21 y 23 dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mire, esto es terrible, terrible. No todos los que dicen ser creyentes hoy en día lo son para el Señor. Hoy hasta los bolos dicen que son cristianos. No, hombre, que Dios tenga misericordia, cuánta gente hipócrita hay. La palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. San Mateo 7, 21 y 23. Sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé o les responderé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Ahí van los religiosos, porque muchos eran ungidos al principio. Mire, yo le aseguro que ahorita en las congregaciones hay muchos cristianos que en la iglesia del siglo XX fueron llenos del Espíritu Santo, profetizaron, hablaron en lengua, echaron fuera demonios, hicieron grandes sanidades. Pero hoy, véalos cómo están. Son hipócritas, son egoístas, son odiosos, son rencorosos. No le hablan a nadie casi porque se creen los dueños del templo. Mire, le digo, hoy andan más apagados que una brasa de 4000 años tirada ahí en la basura. No echan ni humo. ¿Por qué? Porque el pecado los envergó. Tienen su esposa y tienen más mujeres. Dios mío, terrible, ¿no? Pero esta es la realidad. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque allá le van a querer decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, pero eso fue, a ver qué tiempo. Para llegar al cielo hay que vivir en santidad, y eso es lo que el Señor dice. Dios quiere que vivamos en santidad, que nos guardemos. Siempre he dicho y he creído que el día del arrebatamiento de la iglesia habrán grandes sorpresas. Lo que usted creía que se iban a, lo que usted cree que son los ungidos, los líderes, los bonitos para usted, y usted cree que es santito el hermano, que usted lo ve bien uniformadito, con una Biblia, manga larga, usted cree que ellos se van a ir, pero en el rapto usted va a ver que se han quedado, y juntamente contigo, te van a estar a la par tuya, y los que tú creías que se quedaban, esos ya no estarán, aleluya, gloria al Señor, porque no es tu juicio. Eso solo el Señor lo tiene en su mente, y son aquellos cristianos que se guardan en santidad, que viven en paz, que viven en integridad con Dios, que se guardan en pureza y firmeza y honestidad para con el Señor. Esos serán los que se irán. En el arrebatamiento habrán enormes sorpresas. Por eso, pregúntate cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor está en 1 Tesalonicenses 4, 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo he dicho y testificado, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué pide el Señor nuestra santificación? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Porque Dios no quiere inmundos, por eso Dios pide nuestra santificación. Él quiere que seamos santos, íntegros, delante de su presencia. Porque Él es santo y 3 veces santo. Y los que le adoran deben de ser santos y 3 veces santos. Miren lo que dice 1 Pedro 1:16. Porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que desecha la santidad no desecha mandamiento de hombre, no es mandamiento de hombre, desecha a Dios directamente, porque Él es Dios y nos ha dado a su Espíritu Santo, que es santo. Por eso sus hijos deben de ser santos completamente. Qué terrible de hoy la iglesia, cómo está viviendo. Solo los que conocen a Dios se guardan en santidad, en pureza y firmeza delante del Señor, y tienen su esposita única y su esposa también el único esposo, porque la Biblia dice claramente que nosotros debemos de respetar a nuestras esposas. Eso es bien importante entenderlo. Hay que vivir en santidad, desechando todo pecado, toda avaricia, toda mentira del diablo, que tanto mete el diablo hoy en muchos cristianos, y por estar peleando se descuidan de la obra de Dios, y ese es un problema. La cuarta razón, ¿por qué no te irás cuando el arrebatamiento de la iglesia sucede? Porque no das fruto para Dios. Muchos que dicen ser cristianos son más paganos y mundanos que los que no son nada. Jesús dijo, por sus frutos os conoceréis. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿De cuál árbol eres tú? Te voy a dejar aquí el link de uno de los videos que he subido últimamente a mi canal, de Poda tu árbol. Ese video es muy importante. ¿Por qué?
porque la mayoría de los árboles que somos nosotros, tipo de árbol, que debemos de dar fruto, eso dice el Señor. Aquí el Señor no está hablando de árboles literales, sino que está hablando una figura de los árboles para entender que todo buen árbol da buen fruto. Entonces, si tú eres un verdadero hijo de Dios, te guardas en santidad, por supuesto vas a dar frutos que honren y glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres un mal creyente, pagano, mundano, pecador y mentiroso, ladrón y todo eso, por supuesto que ese fruto vas a dar mal fruto. Entonces, a esto les espera el lago de fuego, según Jesús en San Mateo 13:12. ¿Qué dice? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga, dice el maestro. Son pecadores empedernidos muchos de ellos, que piensan engañar a Dios, escondiéndose, ignorando de Dios. Nadie se puede esconder. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Dan fruto para el diablo, disfrazándose de cristianos evangélicos, hacen las de Adán y la niña Eva, que según ellos se escondieron del Señor. Miren lo que dice Génesis 3:1-9. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese la tentación. Dios no le había dicho eso. Le dijo la mujer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eso es lo que Dios les había dicho. Del fruto del árbol que está en el centro del jardín, del árbol del mal, de la ciencia del mal, de ese fruto no vas a comer ni le vas a tocar, le dijo el Señor. Ese fue el mandamiento. Pero la serpiente, el diablo siempre es astuto, siempre llega con una pregunta mera cauciosa, una pregunta que a cualquiera lo atrapa, y así le pasa a muchos cristianos. Así le pasa a muchos hoy en día. Por eso el diablo se los agarra rapidito y se los tuerce después y ya no se le pueden zafar, como decimos, ya no se le pueden ir. Están bien atrapados en el pecado. ¿Y sabe lo que dice Dios? Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Aquí entró ya la curiosidad en su mente. No moriréis. Bueno, entonces, ¿cómo es que Dios dijo que íbamos a morir y este me está diciendo que no vamos a morir? Entonces Dios nos está engañando. Y ahí comienza el pecado, mire, confabularse en la mente, porque todo pecado comienza en la mente, no comienza en los hechos. Comienza en la mente, con maquinaciones, pensamientos. Y ahí el diablo te va torturando y te va torturando hasta que al final te hace caer. Por eso, lo primero, uno tiene que limpiar nuestra mente en cada momento. Señor, limpia mi mente, llénala de tu Espíritu Santo, llénala de pensamientos agradables, llénala de pensamientos que te honren a ti. Cuando un pensamiento malo llega, esos son dardos que el diablo te tira y hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Pero hay muchos cristianos torcidos que no conocen ni cuáles son los dardos del diablo. Ese es el problema. Entonces, sigue diciendo la serpiente, sabe Dios que el día de que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como él, sabiendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí está lo serio. Todo pecado comienza con ver, con los ojos, luego la mente y luego se ejecuta. Ese es el paso, los 3 pasos del pecado para confabular un pecado. Ver, mente, confabularlo, planearlo y ejecutarlo. ¿A dónde me voy? Dicen los cristianitos que están con otra mujer. Me voy a ir al hotel de allá de tal lugar. ¿A cuántos kilómetros de su casita? Ignorante, pobre, ciego, que no entiende de qué te sirve que te escondas de tu mujer y de los hermanos. ¿Acaso tiene cuenta con ellos? Si la cuenta la tienes con el Rey de Reyes, que tú te haces llamar hijo de Dios, vas a predicar a la iglesia, vas vestidito bien bonito, de camisa blanca, llevas una Biblia y te jactas que eres un gran santo. No, a Dios nadie lo engaña, mi hermano. Entonces mire lo que pasó. El 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así andan mucho hoy en las congregaciones con un montón de delantales. ¿Por qué? Porque dicen ellos que andan ocultando su gran pecado. Pero si delante de Dios lo tenés abierto, mi hermano.
¿De qué te sirve que hagas tus delantales de higuera? Yo prediqué un mensaje a la congregación hace muchos años que lo titulé Delantales de higuera. Mire, muchos se probaron conmigo, pero a mí no me importa que se enojen, porque es mejor que se enojen y que la palabra les haga efecto y no que digan qué bonito tuvo el mensaje. Es que los mensajes no son bonitos. Los mensajes no son bonitos. Se dice, los mensajes son bendecidos. Me bendijo mi vida. Dios habló a mi vida. Eso es lo que uno debe decir. Pero a muchos hermanos, yo les pregunto, hermanos, ¿qué tal estuvo el mensaje? Bonito. ¿Y bonito qué es? Si eso no es nada. Estuvo bendecido. Dios me habló. Eso es lo que se tiene que decir. Pero muchos cristianos estuvo bonito. Dicen, no, eso no es nada. Entonces, mire, y oyeron la voz de Dios de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás tú? Y sigue diciendo allí los pasajes, Señor, me escondí porque tuve miedo, porque el pecado trae vergüenza. El pecado es directamente la muerte, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios, dice la Biblia. El pecado es muerte, es condenación eterna. A eso refiere la palabra muerte allí, no a la muerte física, aunque también está explícita por el pecado, por haber entrado al pecado. Hoy hay muerte en el mundo. Entonces, mire qué terrible. Adán y Eva fueron los primeros haraganes que pecaron y se escondieron delante de Dios, según ellos. Pero Dios los tenía en la mira. Así estás tú también, estás en la mira. Y Dios te está dando una cuerda larga. Yo prediqué un sermón que se llamaba Corta la cuerda. Porque es terrible, la cuerda de Dios puede ser larga, pero va a tener fin. No te va a ser eterna. Entonces, cuando pague las consecuencias es lo serio. Por eso es que hay muchos matrimonios que se han separado, se vuelven a casar otra vez, en que la Biblia no prueba el recasamiento otra vez. Y bueno, ahí es otro tema, pero qué terrible. A muchos les pasa eso por no cuidar su matrimonio, por no cuidarse en santidad. Qué terrible, la verdad. Tremendo. Esta parte es bien complicada. No dan fruto para Dios. Viven en pecado, dan fruto para el diablo. Y el diablo está contento con ellos. Por eso que dicen, qué raro que los hermanos de Julano tiene pruebas grandes y yo que nunca tengo. Pues como no vas a tener y andar de la mano con el diablo, es tu amigo. Claro, el diablo le da dificultades a los que le son estorbo. A esos el diablo quiere destruir y atacarlos. Los ataca fuertemente. Su familia, todo, su hogar, su matrimonio. Pero los que estamos en Cristo tenemos victoria siempre en el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo. La razón número 5, ¿por qué no tiras en el rato de la iglesia? Porque no escuchas la voz de Dios. Si andas en pecado, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Hoy día la mayoría de los creyentes dicen llamarse cristianos, no pueden ni distinguir la voz de Dios. Le dicen amén al diablo y a Dios lo ignoran. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Qué terrible, ¿no? 2 Corintios 11, 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla que el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. Así que no os extrañéis si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Porque Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y allí va la mujer también, que no crean que las hermanas se quedan libres. No, allí es el género el que habla aquí el apóstol. Es terrible, ¿no? Hoy hay muchos púlpitos donde no predica el Espíritu Santo, sino el diablo. Y a eso le dicen amén la mayoría. Se jactan, se sienten felices de tener sus predicadores charlatanes que solo hablan payasada, solo hablan inventos, solo hablan mentiras. ¿Por qué no predican la verdadera palabra de Dios que está totalmente a nuestro alcance? La bendita palabra de Dios, la que debemos de ponerla como es. Claro que la palabra hiere, la palabra duele a aquel que anda mal, pero no importa que hiera si para eso es. La palabra de Dios es para corregir, para instruir, para afirmar a aquellos que andan todos torcidos. Entonces, ese es el problema de muchos hoy en día, que creen que Dios les va a tolerar todas las cosas que ellos andan haciendo. No, sinceramente eso no es así. Por eso, quiere mucho cuidado y entendamos que la palabra de Dios es muy sincera, es muy clara, es muy honesta y tenemos que ser muy honestos. Hoy el diablo está predicando en muchos púlpitos, en muchos templos, con gente que no son de agrado al Señor, porque mire, ahí lo dice San Pablo, 2 Corintios 11, 15, así que no os extrañéis si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y te voy a decir algo, el diablo hoy en este último tiempo ha metido sus mismos brujos satanistas, están fingiendo que son pastores.
Y eso se están destruyendo la verdadera doctrina de la iglesia. Hace poco yo le vi a un consiervo, decía que el error de la doctrina de la iglesia evangélica de hoy, de este tiempo, es que la mayor parte del contenido es romana y es TJ, testigo de Jehová. Como no distinguen cuáles son lo verdadero, no leen la Biblia. Mira, hay cristianos que da decepción, ni Biblia tienen, pero anda 4 celulares de los más buenos, pero no tiene Biblia. Va a la iglesia y no lleva nada. En el teléfono dice que él anda. ¡Qué barbaridad! El cristiano, su espada es la Biblia, la palabra de Dios. Yo le voy a decir algo. En este tiempo, por eso es que la iglesia está siendo destruida, porque mire, el plan del diablo fue desde hace muchos años destruir a la iglesia evangélica, desde el principio. Pero la perseguían y mataban a los cristianos. Usted sabe lo que pasó con la mal llamada Santa Inquisición. La mal Santa Inquisición, esa fue diabólica Inquisición, que persiguió a los cristianos, los mató y los torturó de una manera terrible. Búscalo en Google y te vas a dar cuenta toda la historia de esa Inquisición, que fue el brazo armado del Vaticano para matar y destruir a la iglesia evangélica. Pero ¿sabe qué le puso uno de los patriarcas? Le puso: entre más nos matan y nos persiguen, más nos multiplicamos, porque Dios había dicho que ni las puertas del Hades ni nadie iba a detener el avance de la iglesia evangélica. Y por eso es que hoy el diablo se admira. Y sabe hoy el diablo lo que ha hecho en este último tiempo: nos está imitando. Para eso inventaron la renovación carismática. Hoy cantan lo mismo, dicen que profetizan, dicen cuántas cosas. Entonces esto está confundiendo a muchos de hoy en día, y por eso es que hoy ya dicen: no, si yo puedo ir a donde quiera. Al final dicen: son caminos que llevan a Dios. Eso es totalmente falso. Es una gran patraña del diablo y te está engañando a ti, que tienes años de ser cristiano, que dice. ¿Por qué? Porque no lees la Biblia, no estudias, no conoces la verdad. Ese es el problema de muchos. Por eso dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si tú estás sembrando maíz, maíz vas a cosechar. Si tú estás sembrando verdura, verdura vas a cosechar. Si tú estás sembrando pecado, pago de pecado vas a tener. Y eso es la ley de Dios. Esa es una ley universal. Alguien le dijo a un consiervo: yo no le creo, le dijo, todo lo que está diciendo la Biblia. No, yo no le creo nada, le dijo. Esa es mentira. No hay problema, le dijo él. Solo te voy a decir algo, le dijo. Te vas a dar cuenta en aquel día, le dijo, que todo lo que sembrares, eso vas a cosechar. Y se quedó callado. Y esa es la ley de Dios. Dios habla de muchas maneras. Lamentablemente mucha gente no lo conoce al Señor, no conocen la voz de Dios. Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por sus profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo mismo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. El Altísimo habla de muchas maneras. San Juan 10, 14 y 27. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice el maestro, y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. De esa manera habla el Señor. La voz. Ya Dios ya lo había dicho, que Él habló de muchas maneras. La voz del Señor. Pero ¿cuántos Dios les habla y no lo conocen? Dice también por la palabra escrita, Lucas 1:28, y Él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué bonito, aquellos que se gozan en los mensajes, en los cultos, en los templos, alaban la palabra de Dios, se gozan. Pero hay otros que empurrados, cara de pichela, así todos: mira, a mí no me toques, y se van enojados. Hoy me cayó mal el predicador, me cayó mal. Pues sí, te cayó mal el mensaje porque andas todo torcido. Por eso te cae mal y te llega la llaga. Entonces, y muchos se enojan con el predicador, que el predicador aquí, que ya le habían contado todo. Sí, ya se lo habían contado. Allá hay uno que nos revela todas las cosas a los siervos de Dios, que predicamos su palabra. Dios lo ha mostrado también a través de los profetas. Miren, Amós 3, 7 y 8 dice: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. El Señor dice que no hará nada sin antes Él revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Por medio de los profetas Dios dice palabra también. Él habla también. Muchos no conocen la voz de Dios. Les habla el diablo y dicen que es la voz de Dios. Jeremías 25:4 dice: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, para hablarle a Israel, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Eso le pasó a Israel.
Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Dios habla a través de la palabra. Por eso que hay muchos cristianos se ven enojados con el predicador, porque dice, ya le contaron todo. Sí, ya lo contó, como repito, el Espíritu Santo se lo reveló, porque la palabra de Dios llega y es más cortante que toda espada de doble filo. Y San Lucas 1:28 dice, y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oiga, Dios habla por sueños, habla por visiones, habla de muchas maneras. Sabe mucho lo que le pasa, lo que le pasó al sacerdote Elí, que no conocía quién le estaba hablando a Samuel, el jovencito. Él no tenía conocimiento. Así le pasa a muchos hoy en día. Oyen la voz de Dios y no conocen que Dios les está hablando. Por eso es bien importante comprender, hermano, que la palabra de Dios es bien importante, la voz de Dios es bien importante oírla. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, dijo el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 8. Qué bonito cuando entendemos y oímos la voz de Dios y decimos, heme aquí, Señor, lo que tú quieras hacer de mí, hazlo. Aquí estoy, soy tu siervo, haga conmigo lo que usted quiera. Y mire, qué maravilloso es cuando entendemos la voz de Dios. La voz de Dios es algo maravilloso. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando oímos la voz de Dios y atencionamos la voz de Dios, hay maravillas enormes que no podemos entender. Y Apocalipsis 2:7 al 11, el versículo 17, el 29, el capítulo 3, 6, 13 y 22, dicen esta frase muy común allí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero hoy no tienen oído la mayoría de cristianos que están allí. Solo tienen oído para el mundo, para las vanidades y cuantas cosas. Pero a Dios no lo escuchan. Qué terrible, ¿no? La verdad. Tremendo lo que estamos viviendo hoy en este tiempo. La sexta razón es porque están dormidos espiritualmente. Si no oyen la voz de Dios, porque están dormidos. La mayoría de los creyentes dicen que son cristianos, pero están descuidados, que no saben ni en qué tiempo vivimos, ni saben que todo está listo ya para que el rey venga a levantar a su amada iglesia. Por eso están prácticamente dormidos espiritualmente. No saben, porque están dormidos, por eso sencillamente. Efesios 5:14 al 18 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El consejo apostólico es el siguiente. Efesios 5:15 al 18 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, versículo 15 dice, capítulo 1, versículo 15 dice, o nos aconseja, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Se da cuenta? Por eso es bien importante entender que debemos de estar llenos de Dios, debemos de conocer la voz de Dios, debemos de entender la voz de Dios, pero solamente los que están vivos espiritualmente conocen la voz del Señor. Por eso es bien importante ponerle atención a la bendita palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estar dormido espiritualmente es un delito terrible, pésimo, eso es fuerte. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y llenarnos de su presencia, llenarnos de su Espíritu Santo. Y la séptima razón por qué no te irás en el rapto de la iglesia es porque son religiosos y nunca nacieron de nuevo. Todos los religiosos que han vivido muchos años en las congregaciones evangélicas, ni cuenta se dan el tiempo que están viviendo, están dormidos y nunca nacieron de nuevo. Nunca se convirtieron, ni dieron fruto para el Señor, ni oirán la trompeta del llamado de los santos para salir a recibir al Señor en las nubes. Se quedarán a la gran tribulación y serán marcados por el anticristo, y allí será lo amargo de su descuido espiritual. Por ignorar la voz de Dios, se quedarán a la gran tribulación. San Lucas 21:36 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y San Lucas 13:28 dice, allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac
y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Tesalonicenses, 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estos más de 2000 años de predicación del Santo Evangelio ha sido llamado en la Biblia como el tiempo de gracia. 2 Corintios 6:2 dice, el tiempo aceptable te ha oído y el día de salvación te ha socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El tiempo de gracia se conoce como el tiempo de salvación, el periodo donde el que quiere se salva. Ya Cristo ya pagó todo su sacrificio en la cruz, muriendo en la cruz del Gólgota, no en la cruz del Calvario. Esa palabra ha sido acuñada por la Iglesia Católica Romana. ¿Y cuántos predicadores de la Iglesia del Calvario? La Biblia dice en la cruz el Gólgota. Gólgota, el lugar de la calavera. Eso, el lugar donde Cristo fue crucificado. Ese era el lugar que el Imperio Romano tenía para crucificar a los más malignos. Y Cristo tomó un lugar de ellos. Entonces, después que la iglesia se haya ido, viene el hambre terrible para los que no quieren hoy oír la palabra de Dios. Porque no aprovecharon el tiempo de salvación que estuvo a su alcance. Cuando quieran, ya no podrán. Estos más de 2000 años de predicación, el Santo Evangelio, mire, ha sido llamado como el tiempo de gracia, el tiempo de salvación. ¿Qué dice Amós 8:11? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Viene un hambre, pero no hambre de pan miserable, de pan material. Viene un hambre de palabra de Dios. Hoy se predica el Evangelio donde quiera. En cada lugar, en cada rincón hay muchos templos donde se predica y a la gente le ofende. Pero no vaya a ser un gran dechongue, un gran bailón, una gran fiesta pagana. Allí nadie dice nada. No vaya a ser un culto evangélico que están renegando, llamando a las autoridades. Y bueno, terrible, no es la realidad. Pero viene el tiempo cuando vas a desear oír esta palabra. Oíme, vas a oír tiempo cuando vas a desear que un predicador te hable de Cristo. Pero ya no va a haber. ¿Por qué? Porque Cristo se ha llevado a su pueblo. Aleluya. Bendito sea Jesús. Jesús dijo en San Lucas 21:24 unas palabras que ya se cumplieron en parte, pero lo más fuerte falta. Dijo Jesús, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Este es el tiempo en el que estamos. Estamos en el tiempo de los gentiles donde Cristo está formando su iglesia. Por causa del rechazo de los judíos, Cristo ha buscado gente entre los gentiles para formar su iglesia y darle celo a Israel. Por eso lo dice la Biblia. Cuando abrió el quinto sello, dice aquí Apocalipsis, oiga, cuando abrió el quinto sello, el capítulo 6, versículo 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Oiga, el tiempo de los gentiles es el tiempo de gracia del cual la iglesia disfruta hoy. Este inició después de la muerte y resurrección de Cristo y acabará en el arrebatamiento de la iglesia. 2 Corintios 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esto es, cuando la iglesia se cumpla, cuando la iglesia sea completada y sea llevada al cielo, entonces Dios vuelve la atención al pueblo de Israel. Dios es ordenado, y esto es lo lamentable. Oye, mire cuántos satanistas mentirosos dicen que no hay arrebatamiento, que Cristo no va a venir a traer su iglesia. La Biblia dice claramente, cuando termine el tiempo de los gentiles, todo Israel vendrá a ser salvo. Volverá la atención el Señor al pueblo de Israel. Este es el tiempo de gracia, donde la salvación es totalmente gratis. En la gran tribulación costará la propia vida. Por eso dice allí Apocalipsis 6:9, cuando vio el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido decapitados. Les van a volar la cabeza. Ya están listas las guillotinas. Investiga, va a ver cuántas guillotinas tiene ya el nuevo orden mundial para arrancarle la cabeza a aquellos que se resistan a adorar al anticristo y a su imagen. Eso es lo que viene. Y tú estás todo aguado, pecador que no te quiere arrepentir. Eso te espera. Terrible lo que viene. No creas que es fácil lo que viene. Por eso es bien importante entender. La plenitud de los gentiles va a culminar
cuando el cuerpo de Cristo sea completado. Esta palabra viene del griego pleroma, que significa plenitud, aquello que está completo, algo que se ha llenado. Y eso es lo que formará parte de la iglesia del Señor. Cuando la iglesia se complete, ocurrirá el rapto de la iglesia y Israel todo volverá a ser atendido por su amado, el Señor Jesucristo. Será lo amargo todos los días que vienen, será amargo para todos los que no estén preparados. Hay muchos que creen que Dios es tonto, que no mira sus acciones pecaminosas que hacen a escondida, pero en el juicio final les pasará la película de su vida. Esto casi nadie lo oye, casi nadie lo sabe, pero a ti que no dejas el pecado, te van a poner a todo color en pantalla todas tus acciones desde que estabas en el vientre de tu madre, desde que naciste, desde que empezaste a decir las primeras malas palabras, desde que comenzaste a hacer maldad, desde que entraste al evangelio y te fue igual, solamente cambiaste de traje, pero seguiste en tu mismo pecado. Te van a poner la película de tu vida. Y mire, yo no estoy diciendo yo, lee el Salmo 50, 16 al 22, a ver qué dice. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espada mis palabras. Si veías al ladrón, corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que yo sería como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El versículo 21, Salmo 50, 21, si quieres leer sobre ese. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto yo sería como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios mío. Esto es terrible. Cuando escuché y vi este versículo, digo yo, la película de la vida de todos los pecadores en el juicio final, donde dice Apocalipsis 20:15, el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Porque Dios le probará a cada ser humano por qué va a ir a parar ahí. Él no va a condenar a nadie, Dios no condena a nadie. El hombre solo se condena por sus acciones. Y mira el Salmo 11, 6 y 7 dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y llama a la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Claro, los rectos, los íntegros del Señor, veremos su rostro tal como Él es. Vienen días amargos para todos estos rebeldes y desobedientes. Los de corazón puro, Mateo 5:8 dice que son los únicos que verán a Dios. Estos son los que verán a Dios, los de corazón puro. San Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los que viven en paz y santidad, Hebreos 12:14, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los que viven conforme a Cristo lo manda, Romanos 8:1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, por supuesto, sino conforme a su espíritu, porque la ley del espíritu es vida en Cristo Jesús. Los que están llenos del Espíritu Santo, Apocalipsis 3:15 al 18, ahí lo dice, que los que estamos calientes seremos llevados cuando el arrebatamiento de la iglesia suceda. Pero los que están fríos y tibios serán vomitados, dice la palabra de Dios. Por cuanto yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compre oro fino en fuego para que sea rico, y vestidura para vestirte, para que no descubran tu desnudez. Este es el problema de muchos. Creen que con solo decirse el cristiano ya se metieron al cielo. No, si es que esto no es religiosidad, como te lo enseñan allá, que te sacan del purgatorio y te llevan no sé a dónde. Eso es pura mentira del diablo. Eso es para confundir. Saben mucho cómo están ahorita. Lamentable, pero es una gran verdad. No todos se irán en el rapto. ¿Quiénes verán a Dios? Ya lo dije, los de limpio corazón, los que viven en paz y santidad, los que viven conforme a Cristo lo manda, los que están llenos del Espíritu Santo. Mira el problema de muchos que creen en el universalismo, esta ley diabólica que el diablo se ha inventado últimamente. El universalismo dice que todos somos hijos de Dios y que todos van a llegar un día al cielo. Eso es totalmente diabólico, satánico, para terminar de ganarse a muchos que están en las congregaciones evangélicas. Eso es totalmente diabólico.
La Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y la Biblia dice que porque no hay otro mediador debajo del cielo de los hombres, sino Jesucristo hombre. Nada más, Jesucristo vino a morir por toda la humanidad. Ahí lo dice la palabra de Dios, que tanto fue el amor de Dios que dio a su Hijo para salvar al mundo entero. El mundo incluye todos los que lo van a aceptar como Señor y Salvador personal, porque los que no quieren recibir a Cristo ya tienen la condenación sobre sus propias vidas, lo dice San Juan capítulo 3. Esto es algo maravilloso. Por eso, hermanos, San Mateo 7, 21 y 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿De cuáles serás tú, mi estimado hermano y oyente? ¿De los que se van o de los que se quedan? ¿De los que verán al Señor o de los que le verán el rostro al diablo en el infierno? ¿De cuáles serás tú? De ti depende. Señales antes del fin quiere nada más prevenirte para que tú escapes de lo que viene. Es amargo lo que viene. Es mejor que te arrepientas, dejes el pecado, abandones todo el pecado que te aleja de Dios y que te va a privar entrar al día a un cielo. Con estas 7 razones puedes, si tú tenés alguna de ellas, te quedarás al rapto de la iglesia, no te irás. Hermano y amigo, que Dios te bendiga, en mi mejor deseo. Comparte este video para que sea de mucha bendición para muchos y muchos sean alcanzados y afirmen en los brazos de Cristo antes que sea demasiado tarde. Los días son malos, estamos viviendo tiempos finales, el mundo está terrible. Y en este 2021 será terrible también lo que viene. Vienen pestes, vienen terribles hambre, viene terrible hambre mundial para el mundo, algo terrible que viene y se avecina. Y hay solamente los que estemos en santidad y en paz con el Señor, seremos protegidos, porque Él dice claramente que a los suyos Él los defiende. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, es mi mejor deseo. Que Dios te bendiga, mi hermano, cuídate, que Dios te dé la fuerza para ser uno de los que escapemos. Que Dios te bendiga.